Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, perfecto. Estamos entonces en la clase de filosofía, plan común, con el cuarto A. Vamos a empezar la clase con lo que empezamos siempre, que es preguntarle más o menos cómo han estado la última semana, con el cierre del semestre. Mucho estrés, poco estrés, muchas pruebas, pocas pruebas. Mucho estrés, dice Constanza, acá en el chat. Perfecto, ¿y los demás? ¿Pero es un estrés más o menos soportable o es demasiado estrés? Yo digo que es soportable. Ya, Quedan pocos trabajos, pero son un poco tediosos. ya. Soportable también, dice Constanza. El estrés más o menos normal de fin de semestre, más o menos eso. Con respecto a la cuarentena, muy aburridos ya, o no tanto. ¿Quieren volver al colegio? O no tanto tampoco. Constanza dice que ya está aburrida de la cuarentena. Al parecer quiere volver luego. Los demás, ¿algún comentario sobre eso? Perfecto. Entonces, pasamos a lo que nos concierne sobre la clase de filosofía. Para hoy día solamente vamos a tratar de revisar al detalle la prueba que hicimos la semana pasada, ¿ya? Las pruebas ya están revisadas, ya están con notas, entonces yo se las voy a enviar inmediatamente, les voy a enviar los formularios, les va a llegar a ustedes un correo donde ustedes van a poder ver su nota y también la revisión, ¿ya? Entonces, se alcanza a ver lo que estoy presentando, ¿no? Que alguien me diga. Sí, sí, se ve. Sí, perfecto. ¿Recuerdan ustedes la sección donde ponían el nombre? En esa sección aparece un comentario en donde va a estar la nota del plan de trabajo, metacognición y autoevaluación, más nota final, ¿ya? Entonces, cuando les llegue el correo, revisen ahí dónde va el nombre. Ahí estamos entonces, y enviar. Entonces les debería llegar un correo, si alguien me puede decir si le llegó el correo o no, alguien que me confirme. Vamos a ver por acá. Sí, ya llegó, dice Constanza. Entonces les va a aparecer una puntuación y les va a aparecer ver, ¿no? Seguramente ya han hecho ustedes esto antes, ¿o no? Cuando les llega la respuesta, las revisiones, hagan clic en ver. A veces hay un problema, que les pide un permiso para ver la revisión, para entrar. A veces es un problema que tienen los formularios, yo no sé cómo arreglarlo. En todo caso, si le aparece eso a alguien, las notas también ya están puestas en EduFácil, ¿sí? Entonces también pueden ver en EduFácil cuál fue su nota final. Entonces lo que haríamos hoy sería revisar pregunta por pregunta, ¿ya? Con estos gráficos que aparecen acá. ¿Alguien tuvo el problema con el formulario de que no le deje ver la revisión? Que le aparece como que se necesita permiso o algo así. Profe, Yo, a mí me sale eso. a mí igual. Ya, Igual, déjenme, profe. ya, perfecto. Déjenme su nombre en el chat, ¿ya? Porque les voy a tener que mandar el detalle de las notas al correo. Pero de nuevo, a los que les pasó eso, también pueden ver las notas en EduFácil porque ya están puestas, ¿ya? Entonces, por mientras, pueden ver ustedes en EduFácil. Pero claro, la gracia es que vean la revisión,
pero ese problema no sé yo cómo arreglarlo. Igual intenten ver el correo ese desde otro dispositivo, ¿ya? Vamos a ver acá cuántos les pasó. Ya, perfecto. Claro, sí, siempre son varios. ¿Le había pasado eso con algún otro formulario? Sí, la mayoría pasa. Con la mayoría pasa. Se Ya, puede ver como el puntaje, pero no se puede ver ya. eh, Claro, como la la respuesta. revisión, sí. Y bueno, en realidad se revisan así para que puedan ver la respuesta, pero es un problema que tienen acá los formularios. Yo no sé cómo arreglar eso. No sé si es un problema del formulario o de los correos o de alguna otra cosa, pero pide ese permiso, ¿no? Entonces después les voy a tener que mandar la nota a sus correos, ¿ya? La revisión no sé cómo se las voy a mandar. No sé si por captura, a ver, eso va a demorar un montón. Entonces ahí les pido paciencia, ¿ya? Igual vamos a ir revisando eh, pregunta por pregunta y pueden ver ustedes en qué se equivocaron, en qué no. Acá en esta sección aparece un pequeño resumen y aparece cada pregunta con gráfico. Entonces nosotros podemos ver acá en verde cuál era la respuesta correcta y el número de personas que la tuvieron correcta. También podemos ver acá en gris la respuesta equivocada, ¿no? Y cuántos estudiantes la tuvieron equivocada. Entonces podemos ver nosotros que en la primera, la mayoría, 23, la tuvo buena y 7 se equivocaron, ¿no? Entonces vamos a ir pasando así pregunta por pregunta. Aparece acá entonces el conjunto de costumbres con respecto a lo correcto, incorrecto, bueno o malo que existe en una sociedad. La definición anterior corresponde a esto es solamente una parte conceptual y la respuesta correcta era moral, ¿no? Si nosotros miramos acá en el PowerPoint que teníamos, aparece acá la diferencia entre ética y moral y aparece que la moral es el conjunto de costumbres referente a lo que consideramos bueno, malo, justo e injusto en nuestra sociedad. Y aparece también la imagen esta del niño siendo regañado. Usted hizo esto, esto es malo, no lo haga, ¿no? Teníamos acá con respecto a la ética, la diferencia, que acá solamente era un conjunto de costumbres, pero la ética ya era una rama de la filosofía que se cuestiona o se pregunta sobre la moral. ¿Por qué? Si acá decíamos que X era malo, acá nos preguntamos por qué X es malo, ahí estaba la diferencia entonces entre ética y moral, ¿sí? Entonces la alternativa correcta acá era moral, era ese conjunto de costumbres con respecto a lo correcto, incorrecto, bueno, malo, que existe en una sociedad, ¿sí? Respuesta correcta entonces moral. Acá 7 se confundieron y pusieron ética, ¿no? De nuevo, la ética es una rama de la filosofía, como rama de la filosofía que es esencialmente una disciplina crítica, ¿no? Cuyo objeto de estudio es la moral. Entonces, si acá la moral me dice que X es justo o X es incorrecto, la ética se podría preguntar por qué X es justo o por qué X es incorrecto. También tenemos estas otras preguntas sobre criterios, por ejemplo, ¿qué hace que X sea justo o injusto, bueno o malo? Todo eso sería ética, ¿ya? Vamos con la 2. X es malo si me causa displacer. El enunciado corresponde a, acá vemos que es una pregunta que más o menos les costó, la mayoría con 17, o sea que era el hedonismo solamente, y también aparecía la A, ética teleológica, ¿ya? Entonces la respuesta correcta era la A y la C, ¿no? Acá, claro, si me causa displacer, X es malo, eso corresponde a hedonismo, ¿no? Pero el hedonismo también es una ética teleológica, entonces acá faltó esta segunda parte, ¿no? Entonces acá los que pusieron solamente hedonismo no se equivocaron tanto, pero la respuesta correcta era A y C. Era una ética teleológica y correspondía también al hedonismo, ¿no? Vamos entonces, acá partíamos nosotros con las preguntas clásicas de la ética, ¿no? ¿Existe el bien absoluto? ¿Cómo podemos saber lo que es bueno? ¿Qué es lo bueno?
¿Qué criterios podemos utilizar para saber si algo es o no bueno? Acá en esta pregunta sobre los criterios, teníamos nosotros el pase para abordar lo que eran las éticas teleológicas y las éticas deontológicas, ¿no? Porque son criterios para distinguir o para determinar si una acción es correcta o no en términos morales, ¿sí? Teníamos nosotros que podemos agrupar estas corrientes que van a tratar de responder esta pregunta en dos grandes corrientes, por decirlo así, que eran las éticas teológicas y las éticas deontológicas. Nosotros en la clase también buscamos la etimología de estas palabras. Telos en griego antiguo significa fin o finalidad, ¿ya? O sea, son una ética que tienen que ver con una finalidad. En las respuestas muchos se equivocaron y al parecer cuando se les preguntaba de éticas teleológicas, confundían la palabra teleológico con teológico, ¿sí? Al parecer hubo una confusión en estas dos palabras. No es lo mismo teleológico que teológico. Teleológico, decíamos nosotros, que venía de fin o finalidad. Teológico tiene que ver con Dios. En algunas preguntas, cuando aparecía la palabra teleológico, me hablaban de Dios, por ejemplo. Me hablaban de Dios y el cielo. Eso no tenía nada que ver con la palabra teleológico. Es algo diferente, ¿sí? Entonces teníamos estas dos grandes corrientes que van a tratar de responder a esta pregunta. ¿Cuál es el criterio que podemos nosotros utilizar para saber si algo es o no bueno o correcto en términos morales? ¿Sí? Y pasábamos entonces acá a las éticas teleológicas. Acá aparecía también en el PowerPoint. Telos en griego antiguo significa fin, ¿sí? De nuevo, no confundir la palabra teleológico con teológico. No significa, no tiene nada que ver. Decíamos entonces que las éticas teleológicas van a decir que una acción es buena si esa acción causa o provoca una finalidad que yo estimo conveniente o deseable. Decía acá, lo bueno es lo que causa un fin que consideramos deseado, ¿sí? Por eso se llaman teleológicas. También se les llama consecuencialista, pero el nombre más tradicional es este, ¿no? Lo bueno es lo que causa un fin que consideramos deseado. O sea, con respecto a la pregunta anterior, ¿qué criterios podemos utilizar para saber si algo es o no bueno o correcto? Las éticas teleológicas van a decir que la acción buena es la acción que va a causar un fin que nosotros consideramos deseado, ¿sí? Ahora, este fin que nosotros consideramos deseado puede ser diferente. En algunos casos puede ser la felicidad, puede ser el placer o puede ser la felicidad o bienestar del mayor número posible de personas, ¿no? Entonces tenemos que dentro de la ética teleológica está el hedonismo. ¿Por qué? Porque para un hedonista una acción va a ser buena si esa acción causa o provoca algo que yo considero bueno o deseado, que es en este caso el placer. Y al revés, X es malo si me aleja del placer o si me causa displacer. Entonces la respuesta correcta ahí era hedonismo y ética teleológica también. ¿Por qué? Porque el hedonismo es un tipo de ética teleológica. Eso con esa pregunta en particular. Entonces la correcta era la A y la C. Vimos acá que dos solamente pusieron ética teleológica, claro, está bien en parte, pero la correcta era la A y la C, y dos estuvieron bien alejados que pusieron ética kantiana, ¿no? La ética kantiana no es una ética teleológica, y nosotros tampoco estudiamos el nombre de Kant, tan como al detalle, digamos. Estudiamos la ética deontológica, pero creo que nunca le pusimos nombre a eso, ¿ya? Entonces esa era una pregunta de distracción, una respuesta de distracción, perdón. ¿Algún comentario sobre la uno y la 2? Algo que no les quede claro de por qué esto era así y no de otra manera. Vamos entonces con la 3. Entre dos opciones, en términos morales, la correcta en términos morales es la que provoca el mayor bienestar o felicidad del mayor número posible de personas. La corriente ética expresada en el fragmento anterior corresponde a, acá la mayoría la tuvo buena, con 28, que era el utilitarismo. Solamente dos se equivocaron,
uno puso subjetivismo, ¿sí? Y otro puso ninguna de las anteriores, ¿no? Pero claro, acá si vamos nosotros a la parte de nuestras éticas teleológicas, aparece acá también el utilitarismo, ¿no? X es bueno si X causa la felicidad o bienestar del mayor número de personas, ¿no? Por ejemplo, en el dilema este del tranvía, un utilitarista debería elegir en todos los casos salvar a 5 y matar a uno, ¿no? Vamos a poner la imagen. En un dilema como este, por ejemplo, si nosotros tomamos como regla para determinar lo correcto o incorrecto de una acción, si nosotros fuéramos utilitaristas, deberíamos, claro, preferir matar a uno y salvar a 5, que de esta manera estoy yo causando la felicidad o bienestar del mayor número posible de personas. Ahora, claro, se plantean problemas siempre en estas cosas. Supongamos la persona de acá fuera un artista muy conocido, al que todo el mundo adora. ¿Cómo provoco yo la mayor felicidad del mayor número de personas? ¿Matando al artista o matando a la gente común? Les pregunto a ustedes. Si la persona que está acá sola en las vías fuera un artista muy conocido, digamos, y adorado por todo el mundo, eh, para producir la mayor cantidad de felicidad o bienestar posible, ¿hacia dónde debería yo desviar el tranvía? ¿A matar al artista o a matar a la gente común? Gracias. Vamos a pasar entonces a la cuarta pregunta. Un individuo X se está ahogando. Decide intentar ayudar, ya que es un viejo amigo de la infancia. El fragmento expresa la idea de, vamos a ver acá, la respuesta correcta era acción acorde al deber, ¿no? Acá podemos ver que 14 se equivocaron y pusieron la A y la B son correctas, y 2 se equivocaron al poner la A. Vamos acá a pasar entonces de nuevo por estos conceptos que agregamos más o menos al final. Acá estaba esto. Teníamos los conceptos de acorde al deber, pero no por deber. Teníamos el concepto de por deber y en contra del deber. Vamos entonces a explicar esos conceptos de nuevo para ver por qué se equivocaron en esa respuesta en particular. Vamos a ver acá los ejemplos que teníamos en el PowerPoint y que les fueron enviados a ustedes. Alguien se ahoga y me debe dinero y me debe dinero. Para recuperar mi dinero, salvo a la persona de ahogarse. Entonces acá tenemos nosotros que yo salvo a la persona, pero solamente por la razón de recuperar mi dinero, ¿ya? Entonces se entiende acá que estos conceptos tienen que ver con las justificaciones para el actuar, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál es la justificación para actuar? Es recuperar mi dinero. Es decir, yo salvo a la persona, pero lo hago solo para recuperar el dinero. Acá tenemos un caso diferente. Alguien se ahoga, intento salvar a la persona, pues es lo que debería hacer si sigo la máxima, no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran. Es decir, si yo me pongo a pensar, si yo me estuviera ahogando, ¿qué me gustaría que hicieran los demás? En ese caso, ¿sí? Si la respuesta es me gustaría que se quedaran mirando, yo debería quedarme mirando. Si la respuesta es me gustaría que alguien intentara salvarme, yo debería ir e intentar salvar a la persona, ¿no? Entonces, en este caso, yo no estoy actuando porque quiero lograr algo en específico, como recuperar mi dinero, por ejemplo. Yo estoy actuando simplemente por respeto al deber. Yo estoy actuando simplemente a partir de lo que me manda esta regla que tenemos acá, que es una de las reglas de la ética deontológica, ¿no? Entonces, acá en el caso uno, yo estoy actuando acorde al deber, pero no por deber, ¿sí? Es decir, yo estoy haciendo lo que me manda hacer la regla, pero no lo estoy haciendo por la razón de obedecer la regla.
lo estoy haciendo simplemente por recuperar mi dinero. Por eso salvo a la persona. En el caso de actuar por deber, yo simplemente actúo siguiendo esta regla que aparece acá, o esta máxima que aparece acá, ¿no? Yo pienso, si yo me estuviera ahogando, ¿qué me gustaría que hicieran los demás? Si la respuesta es que alguien me salvara, yo debería ir a intentar salvar a la persona. Y acá lo estoy haciendo simplemente por seguir la regla. Es decir, solamente lo estoy haciendo por deber. Acá no. En el primer caso, yo estoy actuando acorde al deber, es decir, me estoy tirando igual al agua a salvar a la persona, pero no lo estoy haciendo por deber, sino que lo estoy haciendo simplemente por recuperar el dinero. Y teníamos el tercer caso, donde alguien se ahoga y no intento salvar a nadie, pues me da lo mismo lo que pase. Esto es en contra del deber, ¿no? Si yo utilizo esta regla, me pregunto qué me gustaría que hicieran los demás si yo me estuviera ahogando. Si la respuesta es me gustaría que me salvaran, digamos, entonces yo acá estaría actuando en contra del deber, en contra de lo que me manda esta regla que tenemos acá. Entonces, a partir de estos conceptos, vamos a ver el ejemplo que aparecía en la pregunta, ¿no? Un individuo X se está ahogando. Decido intentar ayudar, ya que es un viejo amigo de la infancia. Entonces, acá se nos da como razón de que la persona efectivamente intentó ayudar, digamos que es lo que nos manda el deber, pero lo hace solamente por la razón de que esta persona es un viejo amigo de la infancia. Entonces, esta acción sería acorde al deber, pero no por deber, ¿sí? No sería solamente por deber, sería acción acorde al deber solamente, ¿no? Y no por deber, porque el que lo hace por deber, lo hace simplemente por respeto, digamos, o por obedecer esta regla, ¿no? Pero acá tenemos que la persona decide ayudar simplemente porque el que necesitaba ayuda era un viejo amigo de la infancia, ¿no? El que ayuda por deber, ayuda en todos los casos, digamos, no solamente a los amigos de la infancia o al que le debe dinero, digamos, ¿sí? Acá, 14 pusieron que A y B son correctas, ¿ya? Eso es una equivocación porque A y B son excluyentes. Es decir, no se puede actuar por deber y acorde al deber al mismo tiempo. Las dos opciones son excluyentes. No pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo. O se actúa por deber o se actúa simplemente acorde al deber, ¿ya? ¿Hay alguna duda sobre este concepto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O alguna duda de por qué esto era así y no de otra manera? Profe, yo tengo una duda, pero de la prueba. ¿Ya? ¿Hicimos autoevaluación? ¿Cómo? ¿Hicimos autoevaluación Sí, hicimos autoevaluación. de la misma prueba? Es la misma prueba. Ah, ya. Perfecto. ¿Alguna duda sobre este concepto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O que no se entienda por qué esto era así y no de otra manera? Bien. Pasamos a la siguiente. Tal corriente ética puede producir consecuencias indeseables, ya que el bienestar de la mayoría podría consistir en la esclavitud de la minoría. El fragmento se refiere a una crítica contra. Acá teníamos que la respuesta correcta era el utilitarismo, ¿no? Acá tenemos 6, 7, 8, 9 que marcaron otras respuestas que no era la correcta. Tenemos que ir entonces al utilitarismo nuevamente. Vamos acá. Con respecto a la pregunta, ¿cómo determino yo si una acción es buena o mala? El utilitarismo me dice que una acción es buena si esta acción causa la felicidad o bienestar del mayor número posible de personas, ¿no? Una de las críticas que se suele hacer al utilitarismo, o que se han hecho más bien al utilitarismo en la historia, es que el criterio de la felicidad o bienestar de la mayoría puede prestarse, digamos, para que las mayorías priman a las minorías. Por ejemplo, supongamos que en un país el 100% de las personas está de acuerdo o vota, por ejemplo, con, no sé, matar gitanos, digamos, o algo así. Entonces, dado este criterio, en el caso extremo,
esa acción sería considerada buena. Entonces tendríamos ahí el caso en que las mayorías oprimen a una minoría, ¿no? Supongamos que a la mayoría de la gente le haría muy feliz matar, digamos, a todos los ricos, digamos. Son como el 10%, digamos, de la población. Bajo el utilitarismo, esa acción tendríamos nosotros que considerarla moralmente correcta, ¿sí? Entonces tenemos que si nosotros seguimos el utilitarismo al pie de la letra, tenemos que las mayorías pueden oprimir a las minorías, ¿sí? Al parecer, el criterio de la mayoría, o lo que decían las mayorías, no es suficiente para decidir si una acción es buena o no. Al parecer, lo bueno y lo malo no dependen de las mayorías, digamos, de las mayorías siempre, ¿sí? Entonces, esa es una crítica que se suele hacer al utilitarismo, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, si a la mayoría de la gente le hace feliz esclavizar, no sé, africanos, por ejemplo, bajo esta regla del utilitarismo, deberíamos considerar que esa acción es moralmente correcta, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente el caso de que bajo esta regla las mayorías pueden oprimir a las minorías, ¿sí? Entonces acá la alternativa correcta, sí, era el utilitarismo. La otra respuesta, la otra alternativa, perdón, están bien alejadas de la respuesta correcta, ¿no? Con respecto a la ética deontológica, nada que ver, ética de la virtud, esto nosotros ni siquiera lo vimos, era solamente un distractor, y ninguna de las anteriores no era porque la B era la correcta. Eso con respecto a las 5. ¿Queda alguna duda con respecto a esa pregunta en particular? De por qué esto era así y no de otra manera. Pasamos entonces a la siguiente. Juan defiende la posición de que los derechos humanos son principios universales que pueden y deben aplicarse en todos los casos, culturas y países. La posición de Juan puede ser descrita como, acá teníamos que la alternativa correcta no relativista, solamente 10 la tuvieron correcta. Acá tenemos que 7, 5 y 8 marcaron respuestas que no eran la correcta. O sea, podemos decir que esta pregunta más o menos les costó a ustedes. Entonces acá tenemos que repasar el concepto de metaética y las posiciones metaéticas que aparecían acá en el PowerPoint. Vamos acá. Decíamos nosotros que la metaética son preguntas filosóficas sobre la misma ética. Y la ética se trata de la moral, la metaética se trata de la misma ética, ¿verdad? Teníamos nosotros tres posiciones metaéticas que estudiamos, que son las más comunes, que es el realismo, el subjetivismo y el relativismo. Entonces, para poder ver por qué esta era la alternativa correcta, no relativista, tenemos que pasar acá por el relativismo nuevamente. Vamos a leer la definición que aparecía acá. El relativismo metaético es la concepción según la cual en cuestiones morales no existen verdades universales. De acuerdo con esta perspectiva, la moralidad es más bien algo relativo a la sociedad o cultura particular de cada cual, ¿no? Es decir, un relativista metaético va a decir que no existen reglas morales o verdades morales o valores morales que sean universales. Universal significa que se aplica en todos los casos. Eso quiere decir la palabra universal, que se aplica en todos los casos. Entonces el relativista no estaría de acuerdo con que existen verdades morales universales o reglas morales universales o valores morales universales que se apliquen en todos los casos, sino que para un relativista, como posición metaética, cada cultura, digamos, las- tiene algunas acciones que son consideradas buenas o malas, pero solamente tienen valor dentro de cada cultura, ¿sí? Por tanto, yo no puedo, por ejemplo, decir que una cultura es superior a otra con respecto a términos morales, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siempre estaría juzgando a las demás culturas desde los valores morales que existen dentro de mi sociedad, ¿no? Por tanto, el relativista admite que no se puede juzgar como inferior o superior los sistemas morales de otras culturas, ¿sí? Y también que no existen valores morales que sean universales, que puedan aplicar en todos los casos. Entonces vamos a ver acá
De nuevo, Juan defiende la posición de que los derechos humanos son principios universales, ¿no? Y el relativista me dice que no existen verdades universales. Juan dice que sí existen principios universales que deben aplicarse en todos los casos, culturas y países, digamos, y que en este caso son los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, para cualquiera de ustedes, si ustedes piensan que los derechos humanos son principios morales universales aplicables a todos los casos, ustedes no son relativistas. Me estarían diciendo que para ustedes existen principios morales universales, digamos. Entonces la respuesta correcta acá era no relativista. ¿Sí? No puede ser relativista porque me están hablando de principios universales y eso es lo que el relativismo niega. No es subjetivista porque el subjetivismo es otra cosa. B y C son correctas, no, solamente era correcta la alternativa B. Uno puede decir viendo este gráfico que al parecer tuvieron problemas con el concepto de relativismo y eso también se veía en otras preguntas también, en donde confundían mucho el concepto de relativismo con el concepto de subjetivismo, ¿sí? Pero solamente acá viendo el gráfico, uno podría decir que les costó el concepto de relativismo. ¿El concepto de relativismo se entendió al final, creen ustedes, o no? ¿O tuvieron dudas hasta el final con respecto a ese concepto? ¿O a partir de la explicación que di ahora, se entiende un poco más el relativismo o tampoco queda claro? ¿Queda más o menos claro el concepto de relativismo o absolutamente nada? ¿O es una idea muy confusa? ¿O necesitan más ejemplos? Bien, vamos con la 7. Sofía defiende la posición de que es imposible llegar a verdades objetivas con respecto a temas morales. Incluso defiende que lo justo y lo injusto dependen de lo que cada uno siente como tal. La posición de Sofía puede ser descrita como, que la alternativa correcta era B y C. Es una posición metaética y también es subjetivista, ¿no? Algunos marcaron solamente una de estas dos, no anduvieron tan lejos, pero la respuesta correcta era la D. B y C son correctas. El subjetivismo consiste en esto, ¿sí? Vamos a ver acá de nuevo, repasar el concepto. Teníamos el relativismo y el subjetivismo, ¿no? Leemos acá la definición. Existe la creencia generalizada, aunque a menudo irreflexiva, de que la moralidad es subjetiva. Mucha gente entiende con esto que cualquier opinión moral es tan buena como otra. Los filósofos aplican el término subjetivismo a diversas teorías éticas que niegan que la indagación moral puede alcanzar verdades objetivas, ¿no? El subjetivismo es prácticamente decir que lo bueno y lo malo es lo que cada uno piensa, digamos, o lo que cada uno siente. Acá en este caso era una posición subjetivista, el subjetivismo es una posición metaética, pero acá la alternativa correcta era la B, que B y C son correctas. Pasamos a la siguiente, la 8, que dice lo siguiente. Para John, una sociedad alternativa correcta era deontológica, ¿sí? No sé si se me fue el internet durante un rato. No sé, sonó algo raro por ahí. Era una ética deontológica. Ustedes se fijan acá, para evaluar que una sociedad es justa, nosotros deberíamos usar esta regla, ¿sí? ¿Cómo nos gustaría que nos tratara la sociedad si estuviéramos en el peor caso posible? Es decir, nosotros deberíamos pensar acá, si estuviésemos en el peor caso posible, ¿nos gustaría que nadie nos ayudara? Si la respuesta es no, entonces la sociedad más justa es una donde se ayuda a la gente, digamos, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá de nuevo, lo que se quiere lograr
o la regla para determinar si una sociedad es justa o no, no tiene que ver con un fin que se quiere conseguir, no tiene que ver con el placer ni con la felicidad, etcétera, etcétera, sino simplemente esta es una regla que se plantea una de esas normas o máximas que aparece acá en la ética deontológica. Vamos a poner acá éticas deontológicas. Aquí es bueno si X cumple de acuerdo a la regla Y. Aquí es bueno si X es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás, ¿no? Tenía más que ver con esta regla que aparece acá, ¿sí? Entonces la alternativa correcta sí era deontológica. Utilitarista no era, ¿no? Porque acá no queremos lograr, acá no decimos que la sociedad más justa, más buena, es la sociedad donde se garantice la mayor felicidad al mayor número de personas. Entonces no es utilitarista. Pero el subjetivismo es una posición mera ética que no tiene que ver con esto. Y tampoco es un dilema, porque este no es un problema con dos posiciones, digamos, como el del tranvía. Estamos usando acá una ética deontológica. ¿Tienen alguna duda sobre esta pregunta en particular? ¿De por qué esta respuesta era la correcta y no otra? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Bien. Quedan entonces acá las preguntas de desarrollo. Vamos a ir acá a las preguntas. Alguien me preguntaba por ahí si hicimos autoevaluación. Sí, estaba acá en el tercer ítem, en donde ustedes solamente tenían que marcar del 1 al 3 qué puntaje se asignaban, ¿no? Vamos entonces acá con las preguntas de desarrollo. A partir de una situación original, inventa un ejemplo para cada uno de los siguientes conceptos. Acción por deber, acción acorde al deber, acción en contra del deber. Entonces acá se esperaba, vamos a ir a los conceptos, se esperaba que ustedes pudieran inventar ejemplos como estos que aparecen acá, ¿no? No iguales, pero donde se cumplieran estos conceptos que aquí aparecen, ¿no? Entonces acá un ejemplo posible podría ser, por ejemplo, por deber, no sé, un niño está perdido y decido ayudarlo porque debería preguntarme cómo me gustaría que me trataran a mí si yo estuviese perdido, o debería preguntarme también en qué mundo me gustaría vivir, en donde las personas ayudan a los niños perdidos o donde no ayudan a los niños perdidos. Esa sería una acción por deber. Una acción acorde al deber sería, por ejemplo, en este mismo caso, hay un niño perdido, yo decido ayudarlo simplemente porque espero una buena recompensa al respecto. Entonces ahí la justificación de la acción es solamente conseguir algo y no obedecer a esta máxima, ¿sí? Una acción contraria al deber sería no ayudar al niño. Acá en este ejemplo, en esta actividad, perdón, muchos se equivocaron en que no ponían ninguna justificación. Por ejemplo, simplemente ponían A, ayudo a una persona, B, ayudo a un anciano, C, no ayudo a nadie, digamos. Entonces, en ese tipo de respuesta no era posible establecer que el ejemplo correspondía a una acción por deber o acorde al deber, que solamente estaban describiendo una acción, digamos. Solamente estaban describiendo un hecho y no una justificación, ¿sí? Entonces, en esos casos, era imposible clasificar el ejemplo como acorde al deber o en contra del deber. La mayoría de los ejemplos acá estuvo bien, pero ese problema se repetía, que solamente ponían A, ayudo a un niño, B, ayudo a un anciano, C, no ayudo ni al anciano ni al niño, ¿sí? Entonces no aparecía una justificación, como en estos casos. Por tanto, no correspondían a ejemplos sobre estos conceptos, ¿sí? Teníamos acá la 10, inventa un ejemplo original para cada uno de los siguientes conceptos: ética, moral, relativismo. ¿Ya? Acá se apreciaba un problema con respecto al concepto de relativismo. Muchos lo confundían con el concepto de subjetivismo, que es diferente. En este caso acá también aparecían confusiones entre lo que es la ética y lo que es la moral, ¿ya? También lo pasamos nosotros en las primeras clases de la unidad. También aparecía acá en el PowerPoint la diferencia entre ética y moral. Entonces algunos me ponían de ejemplo de ética, eh, ayudar a la anciana a cruzar es bueno, digamos, o ayudo a una anciana a cruzar. Y eso no son ejemplos de ética, esos son descripciones de hechos solamente. Tenemos que recordar acá que la ética es una rama de la filosofía que estudia o hace crítica de la moral. Entonces acá
teníamos, por ejemplo, por qué X es malo, por qué X es justo, por qué X es incorrecto, qué hace que X sea justo o injusto, bueno o malo. Entonces ustedes podían poner ejemplos de toda esta pregunta, y también podían poner ejemplos de posiciones éticas, como la ética teleológica o deontológica, digamos. Podían poner esos ejemplos, pero algunos me ponían simplemente cuando se les solicitaba un ejemplo de ética: ayudo a la anciana con sus bolsas, o doy el asiento en la micro, digamos, ¿sí? Esas simplemente son descripciones de hechos, no son ni preguntas éticas ni son posiciones éticas. Tenemos que recordar acá que la ética es una rama de la filosofía, que pregunta cosas y que sostiene cosas, digamos, que responde cosas con respecto a estas preguntas, ¿sí? Ese fue el error más común acá en esta pregunta, en esta actividad. También se confundía el concepto de moral con ética, digamos. Entonces, acá de nuevo está la diferencia, ¿sí? Eso lo pasamos nosotros. Invente un ejemplo original donde un personaje use A, una ética teleológica, una ética deontológica. Con esta posición, con esta actividad, perdón, no hubieron mayores problemas. O sea, acá un ejemplo de ética teleológica, tenían acá todas estas alternativas. Estaban las éticas teleológicas y acá estaban las éticas deontológicas, ¿no? De nuevo acá hubo la confusión entre el concepto de teleológico y teológico, ¿sí? Por ahí al parecer buscaron algo, se encontraron con una palabra parecida y confundieron teleológico con teológico, ¿no? Entonces acá, en algunos ejemplos, aparecía un ejemplo de ética teleológica y me ponían, yo hago lo que manda Dios y así me voy al cielo, ¿sí? O sea que no tiene mucho que ver con teleológico, es más bien con teológico, ¿sí? Pero no teleológico. Y acá teníamos nosotros las éticas teleológicas, eran estas tres que nosotros vimos. Eso con respecto a esas preguntas de desarrollo. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda con respecto a estas preguntas o esta actividad en particular? Perfecto. Después venía acá la metacognición, ¿sí? En donde eran solamente preguntas de desarrollo, ¿sí? Vamos entonces acá, el ladrón noble. Acá ustedes tenían que formular estas preguntas a partir de los pasos que aparecían en una actividad, que recuerdo que no hicieron, digamos, que aparecía en el libro. Entonces, el mayor de los problemas aparecía acá en el caso uno, en el paso 1, en donde tenían ustedes que determinar una pregunta para establecer cuáles eran las alternativas del dilema, ¿no? Entonces, acá en el paso 1 se esperaba la pregunta, em, ¿debería yo acusar, digamos, al ladrón noble o debería yo dejar que los niños del orfanato se queden con el dinero? Ahí teníamos el dilema. En el paso 1 nosotros teníamos solamente que determinar si, si una u otra opción, ¿no? Porque decíamos que un dilema es un problema con dos soluciones donde ninguna de las dos nos gusta mucho, ¿no? Entonces en el paso 1 debía quedar claro cuáles eran las posiciones que yo podía adoptar con respecto al dilema, ¿sí? En el caso de las demás preguntas, simplemente yo evalué que estuvieran hechas, digamos, ¿sí? En ese sentido no hubo tanto problema con esto, solamente en el caso 1, en donde no se seguía esa instrucción. En la pregunta 2 decía, explique según sus propias palabras el concepto de relativismo moral. Acá de nuevo aparecía la confusión entre relativismo y subjetivismo. Confundían los dos conceptos, eran diferentes, ¿no? En la 3 ustedes tenían que responder unas preguntas con respecto a este fragmento que aparece acá. Este fragmento que aparece acá es una crítica en contra del subjetivismo, ¿sí? Entonces, leamos. Bush afirma que el aborto es inmoral. Betty Friedan, seguramente se pronuncia, la autora de La mística femenina y una destacada pensadora feminista, lo niega, diciendo que el aborto no es inmoral, ¿verdad? O sea, hay un tipo que dice que el aborto es inmoral y otro tipo que dice que el aborto no es inmoral. Sin duda, el señor Bush y la señora Friedan discrepan. Hay una discrepancia, ¿no? Uno dice que es inmoral, otro dice que no es inmoral.
Según el subjetivismo simple, cuando el señor Butch afirma que el aborto es inmoral, meramente realiza un enunciado sobre su actitud. ¿Ya? O sea, acá tenemos una posición metaética que me está diciendo, cuando yo doy un juicio moral, simplemente me estoy refiriendo a algo que yo creo, digamos. En este caso a mi actitud. Está diciendo que él, George Bush, desaprueba el aborto. Es decir, cuando alguien dice, yo encuentro inmoral esto o esto otro, yo estoy diciendo, yo desapruebo esto o esto otro. ¿Sí? O sea, acá en este caso, George Bush, cuando dice que el aborto es inmoral, simplemente inmoral significaría yo desapruebo el aborto, digamos. ¿Discreparía la señora Friedan? ¿Discreparía la señora Friedan con esto? No, ella estaría de acuerdo en que Bush desaprueba el aborto, ¿no? Al mismo tiempo, cuando esta dice que el aborto no es inmoral, solo está diciendo que ella, Betty Friedan, no lo desaprueba. O sea, de nuevo acá la posición metaética. Cuando yo digo que algo me parece bueno, malo, justo o injusto, o moral o inmoral, yo solamente estoy diciendo que desapruebo esto. De nuevo, esa es una posición metaética y ese es el subjetivismo. ¿Sí? ¿Y por qué discreparía de eso el señor Butch? De hecho, el señor Butch reconocería sin duda que Friedan no desaprueba el aborto. ¿Sí? O sea, ambos saben que sus posiciones son contrarias, ¿no? Así pues, según el subjetivismo simple, no hay desacuerdo entre ellos. O sea, acá, si es que nosotros somos subjetivistas, si es que nosotros decimos que lo bueno o lo malo dependen de cada uno, nosotros deberíamos aceptar que no pueden existir desacuerdos morales. Es decir, si es que nosotros somos subjetivistas, deberíamos aceptar que nunca pueden existir desacuerdos morales. Es decir, por ejemplo, nosotros solemos pensar que si una persona cree que es correcto, no sé, que existe el matrimonio igualitario, y otras personas creen que es incorrecto que existe el matrimonio igualitario, digamos, nosotros solemos decir que existe ahí un desacuerdo entre las dos posiciones. Pero de nuevo, si es que nosotros somos subjetivistas, deberíamos reconocer que nunca en temas morales van a existir desacuerdos. ¿Por qué? Porque decir que algo es bueno o malo, o moral o inmoral, simplemente significa que yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con esa acción, o que yo apruebo o desapruebo esa acción. Por tanto, se sigue, si nosotros somos subjetivistas, tenemos que decir que no existen desacuerdos morales, ¿no? Este fragmento es una crítica muy condensada a la posición del subjetivismo, ¿no? Entonces acá aparecían algunas preguntas. Explique según sus propias palabras el subjetivismo a partir de la idea de metaética. Acá no respondían a partir de la metaética, era como el error más común. No me explicaban esta posición del subjetivismo a partir de la idea de metaética. Y según el texto, ¿por qué según el subjetivismo no pueden existir desacuerdos morales? Ahí ustedes deberían haber explicado lo que yo expliqué recién, ¿no? Que según el subjetivismo no podrían existir nunca desacuerdos morales. ¿Por qué? Porque el subjetivista acá dice que cuando yo digo que algo es moral o inmoral, simplemente estoy diciendo que yo desapruebo o apruebo tal acción. Y si nosotros somos subjetivistas, se sigue que nunca existen desacuerdos morales, ¿no? Entonces uno podría pensar, si yo acepto que en la vida cotidiana existen desacuerdos morales, entonces yo no debería ser subjetivista. Acá les preguntaba, ¿se declara usted subjetivista? Responda a partir de una razón no circular. Entregue al menos una razón. Ahí ustedes me tendrían que dar sus razones, ¿no? Nada más que eso era más o menos abierto, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la pregunta 3 de la metacognición? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O algo que no hayan entendido por qué era así y no de otra manera? Acá la 4 decía, explique la posición ética o metaética que más lo convence, ¿no? Entregue un ejemplo, entregue un argumento en contra de tal posición. Entonces, las posiciones metaéticas que nosotros estudiamos fueron el realismo, el subjetivismo y el relativismo. Las posiciones éticas que nosotros estudiamos fueron la ética teleológica, el eudemonismo, hedonismo y utilitarismo, y estudiamos también las éticas deontológicas. Entonces, ustedes a partir de esto podían elegir
cualquiera que le haya gustado más y explicarlo. Acá el error fue el no entender el concepto de posición ética o metaética, ¿no? Porque acá el error más común fue el no explicar ninguna de las posiciones. Simplemente me ponían ejemplos. Por ejemplo, en el transporte público yo le doy el asiento a una señora, digamos. O yo estoy a favor del aborto, ¿sí? Me ponían ejemplos de eso, de acciones, pero no de posiciones éticas o metaéticas. De nuevo, las posiciones éticas que estudiamos nosotros fueron el utilitarismo, el hedonismo y el eudemonismo. Estudiamos también las éticas deontológicas. Las posiciones metaéticas que estudiamos fueron el relativismo, el subjetivismo y el realismo. Entonces ustedes tenían que haber explicado una de esas posiciones, haber entregado un ejemplo y haber entregado un argumento en contra de la posición ética o metaética que ustedes defendían, ¿no? Eso con respecto a la metacognición, que eran solo preguntas de desarrollo. No sé si alguien tiene alguna duda sobre la última pregunta de la metacognición. Y finalmente solamente quedaba la autoevaluación, en donde acá tenían que marcar una de las tres alternativas que iban del 1 punto hacia el 3 puntos, donde 1 era lo menos y 3 era lo más. Entonces aparecía acá, comprendí, apliqué los conceptos de éticas teleológicas y éticas deontológicas, ustedes ponían 1, 2 o 3. Acá logré reconocer diferentes teorías éticas como el hedonismo y el utilitarismo y tengo mi propia posición con respecto a ellas. De nuevo acá 1, 2 y 3. ¿Ya? Realicé durante las clases los ejercicios que se me solicitaron de la manera en que se me solicitaron. 1 punto. No realicé los ejercicios que se me solicitaron. En lugar de eso esperé a que otros lo realizaran y respondieran por mí. 2. Realicé algunos ejercicios, pero algunas veces no los escribí. 3. Realicé todos los ejercicios y actividades de la manera solicitada. 4. Participé efectivamente en las clases online. 1 punto, participé poco o nada. 2 puntos, participé algunas veces. 3 puntos, participé de manera frecuente en las clases online. 5. Con atención y respeto las intervenciones de mis compañeros. Acá teníamos 1 punto, ignoré las opiniones de los demás y no respeté posiciones contrarias a la mía. 2. Escuché la mayoría de las opiniones. 3. Escuché con atención las intervenciones de mis compañeros, incluso las opiniones con las cuales no estoy de acuerdo. Eso era con respecto a la autoevaluación y eso era la prueba o trabajo, digamos, que teníamos nosotros que hacer. La escala era al 50, ¿sí? No era al 60, todas fueron evaluadas al 50. Los objetivos de aprendizaje era el objetivo priorizado, que dice formular preguntas filosóficas referidas a la acción que sean significativas para su vida, considerando teorías éticas fundamentales y conceptos como la justicia, la libertad y la igualdad. Y todos los conceptos tratados tienen que ver con problemas, posiciones que aparecen también en el texto del estudiante. Lo único que podríamos decir que no aparece tan claro en el texto del estudiante son las posiciones metaéticas y los nombres de los distintos tipos de ética. Pero eso también aparece en el libro, pero sin los nombres, digamos, ¿sí? Simplemente ponen las citas de utilitarismo o hedonismo, pero muchas veces no le llaman hedonismo o utilitarismo. Es decir, no clasifican las posiciones. Pasa lo mismo con las posiciones metaéticas. Pero en general todos estos conceptos aparecen en el texto del estudiante. Todas las actividades que hicimos nosotros también son actividades del texto del estudiante. Yo no puedo hacer otra cosa, tengo esa instrucción. Y también se les mandó a usted este PowerPoint de ayuda que usamos nosotros durante las clases, ¿no? Esto era la prueba que nosotros hicimos la semana pasada. No sé si alguien tiene algún comentario con respecto a la prueba que hicimos. ¿O algún comentario con un concepto que no se haya entendido nunca? ¿O algo que haya quedado muy oscuro, que deberíamos repasar, de tener tiempo? No tienen opinión, al parecer. Entonces solamente quería hablar de algunas cosas formales, ¿sí? Con respecto a la prueba recuperativa,
esas pruebas ya están listas, al menos en mi caso. Durante esta semana se va a informar la fecha. Ahora, con respecto a los que deben una nota, obviamente pasarían a esta prueba recuperativa, ¿no? Entonces, también se les va a avisar uno por uno, les voy a mandar un correo durante esta semana, pero también ustedes pueden revisar por las suyas, digamos, ustedes mismos. Todas las notas están puestas en EduFácil, por tanto, ustedes pueden verificar ustedes mismos si es que les falta o no les falta una nota. Si es que les falta una nota, sobre todo la primera, pasarían ustedes a rendir la prueba recuperativa, ¿sí? Porque ya no hay ninguna opción de que ese trabajo sea enviado, ¿no? Y sea revisado. Entonces, revisen ustedes también para que no se lleven sorpresas después. Si les falta la primera nota, van sí o sí a rendir el examen, ¿no? Con respecto a esta segunda nota, solamente faltó una persona que la rindiera, digamos. Todos los demás deberían tener esta nota. De nuevo, los que tuvieron problemas acá con el formulario, que les aparece ese asunto de que se requiere permiso, ese problema al parecer no tiene arreglo. Yo voy a sacar acá unas capturas de los que me dijeron que les había aparecido ese problema y voy a enviarle el detalle de la nota después al correo. Seguramente me demore, ¿verdad? Entonces, si están muy ansiosos por conocer su nota, pueden ir a EduFácil porque las notas están puestas, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda ustedes con respecto a las notas? ¿Cuántas notas son? Eh, ¿Alguna duda con respecto a cuestiones formales? Al momento de revisar en EduFácil, deberían tener en filosofía solamente 2 notas. Si tienen una o ninguna, pasarían a rendir la prueba recuperativa, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? Los temarios de las pruebas también les van a ser compartidos a ustedes, ¿verdad? Los temarios también ya están listos, simplemente tienen que compartirlos desde los que ponen los archivos en las páginas y todo eso, pero ya están listos también los temarios. Entonces, de nuevo, pueden mirar ustedes fácil, deberían tener 2 notas, si tienen menos que eso, pasarían a dar la prueba recuperativa. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Perfecto, no hay duda, ya solamente 1 minuto. Eso sería todo por hoy. Que estén muy bien, cuídense harto, nos vemos la próxima semana. Se pueden retirar.